Malliza cumple. Sicarios ejecutan al influencer Camilo Ochoa en el baño de su propia casa, en un fraccionamiento que muchos considerarían un refugio de lujo, en Temixco, Morelos. Pero la pregunta es, ¿cómo alguien que presumía autos, comodidades y relaciones de poder terminó convertido en objetivo? ¿Por qué un ex jefe de plaza convertido en youtuber creía que su baño era el último lugar donde estaría en peligro? Y lo más inquietante, ¿quién dio la orden que transformó su nombre en una sentencia de muerte? Esta no es solo la crónica de un ataque a sangre fría, es también la radiografía de cómo la vida digital y la vida criminal pueden mezclarse hasta volverse inseparables. Porque al final, ¿era Camilo el influencer que buscaba likes o el operador que guardaba secretos demasiado caros para seguir con vida? Lo cierto es que detrás de las paredes de ese fraccionamiento, entre pisos de mármol y autos estacionados en la cochera, se escribió un capítulo más de la guerra que nunca descansa. El ataque ocurrió un sábado, poco antes de las 5 de la tarde, un horario incómodo para cualquiera que piense que en fin de semana los ajustes de cuentas hacen pausa. Testigos aseguran que fue un solo hombre, encapuchado, vestido con una sudadera gris y pantalón de mezclilla azul. Nada sofisticado, ningún comando armado con camionetas blindadas ni rifles de asalto exhibidos como trofeos. Solo un sicario que entró, hizo lo que tenía que hacer y huyó en un Chevrolet Chevy blanco o, según otros, en un Sonic también blanco. Es curioso. En un país donde el poder criminal suele exhibirse con camionetas de lujo y convoyes interminables, aquí bastó un coche compacto para cerrar la historia de un hombre que, en su tiempo, llegó a vestirse de marino para reventar casas de sus rivales. La ironía es inevitable. El ex jefe de plaza que presumía cercanía con los más altos mandos de la Secretaría de Marina terminó ejecutado en el baño de su casa. Sin escoltas, sin blindaje, sin poder real para frenar lo que ya estaba escrito. Pero fue un ajuste pendiente del pasado, un mensaje para los que aún presumen alianzas, o simplemente la factura inevitable de un juego donde nunca se perdona el protagonismo excesivo. Camilo Ochoa no era cualquier personaje, se le conocía como el Alucín y había sido jefe de plaza en Mazatlán en el año 2014. Desde ahí, aseguró públicamente haber recibido apoyo directo de la Marina. Lo dijo con naturalidad, como quien presume tener padrinos intocables. Aseguró incluso que se vestía de marino para ejecutar operativos contra sus rivales, siempre bajo la sombra de un supuesto pacto. Y si alguien pensó que se trataba de una bravuconada, la historia terminó demostrando que su facción pudo resistir nada menos que a Dámaso López Núñez, alias el Licenciado. La guerra interna en el cártel de Sinaloa no solo se trató de traiciones, sino de quién podía presumir la bendición de los hombres de uniforme. Camilo, convertido luego en influencer y youtuber, trasladó su necesidad de protagonismo de las calles a las pantallas. Sus relatos sobre los chapitos, narrados con cariño y respeto, parecían más un recordatorio público de su lealtad que una confesión. Pero en este mundo, hablar de más siempre pasa factura. Y quizá el error no fue haber sido jefe de plaza, ni haber sobrevivido a traiciones, ni siquiera haber enfrentado a Dámaso. El error pudo ser contar demasiado, en un escenario digital donde cada palabra es una bala cargada en contra propia. Entonces, ¿quién escuchaba sus transmisiones con más atención? ¿Sus seguidores curiosos o sus enemigos silenciosos? En la historia de Camilo hay un elemento que siempre llamó la atención: sus raíces familiares. No era un operador cualquiera, era sobrino de Juan Francisco Pancho Ochoa, fundador de la franquicia El Pollo Loco, una empresa millonaria, símbolo de éxito y expansión, que él juraba mantener limpia de sus negocios turbios.
Sin embargo, esa dualidad entre familia empresaria y carrera criminal lo colocaba en un terreno demasiado visible. Porque mientras algunos narcos se refugian en ranchos alejados o propiedades discretas, él optaba por la exposición, casas en fraccionamientos exclusivos, coches llamativos y, sobre todo, un canal digital donde hablaba sin tapujos de lo que otros callan. En un país donde la discreción es una herramienta de supervivencia, Camilo eligió el reflector, y en los reflectores las sombras se vuelven más intensas. Su ejecución en el baño de su vivienda no solo fue un ataque directo a su persona, sino también un mensaje para cualquiera que crea que puede exhibir lujos, conexiones y relatos de guerra sin enfrentar las consecuencias, porque al final ni el mármol del piso, ni los recuerdos de un pasado poderoso, ni el eco de su apellido pudieron detener a un sicario que sabía exactamente a quién y dónde buscar. La pregunta que queda es si este mensaje iba dirigido únicamente a Camilo o a todos los que, como él, creen que el poder digital puede blindarlos del silencio mortal que siempre acompaña a los pactos rotos. Este caso es un recordatorio de que las alianzas, los lujos y las pantallas no garantizan inmunidad. Suscríbete a Operativo Narco, activa la campanita y sé parte de nuestra comunidad.